Bienvenidos a esta nueva lección. Continuamos hablando de los recursos, pero cambiamos de orden jurisdiccional, porque vamos a ver los recursos en el orden penal. No perdamos más tiempo y vamos a ello. ¡Comencemos! Bien, los recursos de reforma y de suplicación no tienen mayor complicación. Ambos son recursos no devolutivos y se tramitan de la misma forma. Por escrito, en el plazo de 3 días y se resuelven en el plazo de 2. Diferencia entre uno y otro: que el recurso de reforma se interpone contra los autos del juez, es decir, contra los autos de órganos unipersonales, y el recurso de súplica se interpone contra los autos de los tribunales, o lo que es lo mismo, órganos colegiados. No hay más. Vamos con un recurso que sí que nos va a dar más la lata, que es el recurso de apelación. Recurso que no solo se tramita de forma distinta a como lo hemos estudiado en el orden jurisdiccional civil, sino que además es diferente dentro del orden penal según se tramite en el procedimiento ordinario, en el procedimiento abreviado, etc. Comencemos por ver el recurso de apelación en el juicio sobre delitos leves, que básicamente se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto para el procedimiento abreviado, con la única diferencia de que aquí la sentencia es apelable en el plazo de los 5 días siguientes al de su notificación. Como veremos ahora, es la mitad que el plazo de interposición en el procedimiento abreviado. En las sentencias dictadas por el juez de paz será competente para resolver la apelación el juez de instrucción. Y en las sentencias que sean dictadas por el juez de instrucción será competente para resolver la audiencia provincial. Así pues, se interpone apelación contra estas sentencias y la sentencia que resuelva la apelación se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito leve, aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento, y no será recurrible. Como digo, se aplica prácticamente todo lo dispuesto para la apelación en el procedimiento abreviado, así que vamos a verlo. Lo primero es saber quién es competente para conocer del recurso de apelación en el procedimiento abreviado. Pues depende. Si la sentencia apelable es dictada por el juez de lo penal, será la audiencia provincial. Y si la sentencia apelable es dictada por el juez central de lo penal, será la audiencia nacional. En cualquier caso, el recurso se interpone mediante escrito ante el órgano que dictó la resolución que se impugne. Eso lo tenemos que tener claro. El órgano que dictó la resolución es el mismo ante quien se interpone el recurso, pero luego ya será competente para conocerlo y resolverlo el órgano superior. Es decir, estamos ante un recurso devolutivo. Plazo de interposición, pues el doble que hemos visto antes en los delitos leves, 10 días. Recibido el escrito de formalización, el juez admitirá el recurso si reúne los requisitos. Y si ve algún defecto, le dará al recurrente un plazo no superior a 3 días para que lo subsane. Admitido el recurso, el LAJ dará traslado del escrito de formalización a las partes por un plazo común de 10 días para alegaciones, en las que además se podrá solicitar la práctica de la prueba. Una vez transcurra este plazo, en los 2 días siguientes, el LAJ dará traslado de los escritos a las demás partes y elevará a la audiencia los autos originales con todos los escritos presentados. Ahora ya sí que estamos ante el órgano que resolverá el recurso. Si los escritos de formalización o de alegaciones contenían proposición de prueba, el tribunal resolverá en 3 días sobre su admisión y en su caso acordará que el LAJ señale día para la vista dentro de los 15 días siguientes. La sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito aunque no se hayan mostrado parte en la causa y se dictará dentro de los 5 días siguientes a la vista oral. Y si no se celebra vista oral, dentro de los 10 días siguientes a la recepción de las actuaciones por la audiencia. Contra la sentencia dictada en apelación, solo cabe recurso de casación o, eventualmente, recurso de revisión de sentencias firmes o recurso de anulación. Luego veremos todo esto. En cualquier caso, si no se interpone recurso contra la sentencia dictada en apelación, los autos se devuelven al juzgado. Bien. El procedimiento que acabamos de exponer para el recurso de apelación en el procedimiento abreviado es el que se aplicará para la apelación en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido, salvo las siguientes especialidades que tenéis recopiladas en pantalla. Llegados a este punto, hagamos un pequeño recordatorio o repaso de materia de otras lecciones pasadas. Si recordáis, en el procedimiento abreviado, la competencia para el enjuiciamiento correspondía al juzgado de lo penal o a la audiencia provincial según la cuantía de la pena del delito en cuestión. También correspondía al juzgado central de lo penal o a la audiencia nacional para determinados delitos recogidos en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bien, ¿por qué recuerdo esto ahora?
Porque antes, cuando hemos hablado del recurso de apelación en el procedimiento abreviado, hemos dicho que se interpone contra sentencias dictadas por el juez de lo penal o por el juez central de lo penal. Pero, ¿qué pasa con las sentencias de las audiencias provinciales y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictadas en un procedimiento abreviado? Pues que también se pueden recurrir en apelación y que también se sigue el procedimiento que hemos visto antes para el recurso de apelación en el procedimiento abreviado. Pero entonces, ¿por qué las mencionamos ahora en un apartado separado y no antes? Pues por 3 razones, básicamente. La primera, porque las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional no solamente conocen de procedimientos abreviados. Volvamos de nuevo a las lecciones en las que vimos los procedimientos penales. Veremos que para el enjuiciamiento en los procedimientos ordinarios es competente en unos casos la Audiencia Provincial y en otros la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por lo tanto, si hablamos de recursos de apelación contra resoluciones dictadas por estas audiencias, no nos referimos solo a procedimientos abreviados, sino también a procedimientos ordinarios. Primera razón. Segunda razón. Porque si hablamos de estas audiencias, no nos referimos a la posibilidad de recurrir en apelación únicamente sentencias, sino también autos. En concreto, autos definitivos que suponen la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre. Aprovecho para recordar que los autos pueden ser definitivos si ponen fin al proceso o interlocutorios que no ponen fin al proceso, sino que resuelven cuestiones incidentales referentes al proceso. Y tercera razón, porque para las audiencias, que recordemos son órganos colegiados, hemos de dar una pequeña indicación que merecía una mención aparte. Y es que, para el conocimiento de estos recursos de apelación, estas audiencias se constituirán con 3 magistrados. Con respecto a quién resuelve la apelación contra las resoluciones de estas audiencias, pues como estamos hablando de un recurso devolutivo, resolverán sus respectivos superiores jerárquicos. Es decir, los recursos de apelación contra resoluciones de las audiencias provinciales serán resueltos por las salas de lo civil y penal de los respectivos TSJ, y los recursos de apelación contra resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional serán resueltos por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Veamos ahora el recurso de apelación en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Ya veis que cuando os dije que este recurso iba a dar la lata, no os estaba mintiendo. En estos supuestos son recurribles en apelación las sentencias dictadas por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado en el ámbito de la audiencia provincial y, en primera instancia, ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la correspondiente comunidad autónoma. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ se constituirá con 3 magistrados para el conocimiento de estos recursos. Legitimados para interponerlos están tanto el Ministerio Fiscal como el condenado y las demás partes. En cualquier caso, lo interpondrán dentro de los 10 días siguientes a la última notificación de la sentencia. Interpuesto el recurso, se da traslado a las demás partes para que, en el término de 5 días, puedan impugnar el recurso o formular recurso supeditado de apelación. A continuación, el LAJ emplazará a las partes para que se personen ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ en el plazo de 10 días. ¿Que el apelante no se persona o dice que renuncia al recurso? Pues se devuelven los autos a la audiencia provincial, que declarará firme la sentencia y procederá a su ejecución. Recordad que en los procedimientos ante el Tribunal del Jurado hablamos del ámbito de la audiencia provincial. Bien, ¿que el apelante se porta bien y se persona? Pues el LAJ señalará día para la vista y dentro de los 5 días siguientes a la vista se dictará sentencia. ¿Creéis que hemos terminado con este dichoso recurso? Para nada, amigos. Veamos ahora el recurso de apelación contra autos interlocutorios, que ya sabemos lo que son, ¿no? Vale, pues vamos a ello. El recurso de apelación contra estos autos se podrá interponer únicamente en los casos determinados en la ley. En el resto de los casos, como después veremos, se podrá interponer recurso de queja. El recurso se interpone por escrito ante el mismo juez que dictó el auto. Pero es un recurso devolutivo, porque lo resolverá el órgano superior. De nuevo repito, no confundáis el órgano ante el que se interpone el recurso con el órgano que lo resuelve. Una vez interpuesto el recurso, el juez lo admitirá en uno o en ambos efectos cuando la ley así lo disponga. Vale, ¿qué era esto de en uno o en ambos efectos? En un efecto hace referencia al carácter devolutivo que ya hemos comentado. Y es que el recurso, una vez interpuesto, produce la remisión de las actuaciones al juez superior. Pero si se admite en ambos efectos, lo que también ocurrirá es que además se suspenderá la ejecución de la resolución apelada. Bien, aquí aparece un viejo amigo que hemos mencionado al principio de la lección, el recurso de reforma.
y es que el recurso de apelación se interpondrá después del recurso de reforma, aunque se podrán interponer ambos en un mismo escrito y en ese caso el de apelación se propondrá de forma subsidiaria, es decir, en el caso de que se desestime el de reforma. Pues bien, si el recurso se admite en ambos efectos, el LAG remitirá los autos originales al tribunal que tenga que conocer de la apelación y emplazará a las partes para que se personen en el término de 15 días si es ante el Tribunal Supremo o de 10 días si es ante el TSJ o la audiencia. Si por el contrario se admite en un solo efecto, es decir, si no se suspende la ejecución, el juez, una vez lo admita, mandará sacar testimonio del auto primeramente recurrido, de los escritos referentes al recurso de reforma, del auto apelado y de cuantos otros particulares consideren necesario incluir en el término máximo de 15 días. Interpuesto el testimonio, se emplazará a las partes para que se personen ante el tribunal en el término de 10 o 15 días, según el tribunal, tal y como hemos dicho antes. Bien. Recibidos los autos en el Tribunal Superior, tenemos que distinguir si en el término del emplazamiento de 10 o 15 días el apelante se persona o no. Si no se persona, el LAG declarará desierto el recurso mediante decreto de oficio, lo comunicará inmediatamente por certificación al juez y devolverá los autos originales si el recurso se hubiese admitido en ambos efectos. Contra este decreto cabe recurso directo de revisión. En cambio, si el apelante se persona, el LAG le dará vista de los autos por término de 3 días para instrucción. Después, se le dará vista de los autos a las demás partes personadas y, por último, al fiscal en los casos en los que se tenga que personar. Y cuando se haya dado ya vista de los autos a todos, se los devolverá al LAG y señalará día para la vista. Entre el día del señalamiento y el día de la vista no pueden mediar más de 10 días. Celebrada la vista, el tribunal resolverá el recurso por medio de auto frente al cual no cabe recurso alguno. El LAG del tribunal que ha resuelto el recurso comunicará la firmeza del auto dentro de los 3 días siguientes al juez, es decir, el órgano que dictó el auto que fue apelado, y le devolverá el proceso si la apelación hubiese sido en ambos efectos. En cuanto al recurso de queja, como ya hemos adelantado antes, se interpone contra todos los autos del juez que no sean apelables y también contra las resoluciones que denieguen la admisión de un recurso de apelación, y se interpone ante el Tribunal Superior competente. Vamos con un recurso extraordinario. Ya sabemos lo que es un recurso extraordinario, es el que se ha de interponer por unos motivos expresamente tasados en la ley. Así pues, veamos el recurso de casación que se puede interponer por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Se puede interponer contra las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los TSJ y contra las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. También se puede interponer este recurso contra las sentencias dictadas en apelación por las audiencias provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero en estos casos solo se podrá interponer por infracción de ley. Y también por infracción de ley se pueden recurrir en casación los autos para los que la ley autorice dicho recurso expresamente y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las audiencias provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Eso sí, siempre y cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y además la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada. Ahora que sabemos que se puede interponer este recurso por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, tenemos que diferenciar cuándo se entiende que se ha infringido la ley y cuándo se considera que ha habido quebrantamiento de forma. Pues bien, nos hemos molestado en recopilar en qué supuestos se considera que hay infracción de ley y en qué supuestos se considera que hay quebrantamiento de forma. Sigamos. Legitimados para interponer este recurso, el Ministerio Fiscal, los que hayan sido parte en los juicios criminales, los condenados en la sentencia y los herederos de estos dos últimos. Competente para conocer del recurso, la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La Sala Segunda de este tribunal, recordemos que era competente en el orden penal. Bien, es crucial entender los pasos necesarios para garantizar que este recurso se presente de manera adecuada y oportuna, así que vamos a verlo. El recurrente, dentro de los 5 días siguientes a la última notificación de la sentencia o auto contra el que se pretende interponer el recurso, debe solicitar un testimonio de la resolución que recurre y especificar el tipo de recurso que está presentando.
Si el recurso se interpone por infracción de ley contra la Audiencia Provincial o la Sala Penal de la Audiencia Nacional, el recurrente debe indicar las normas que se consideran infringidas y presentar una exposición sucinta de los motivos. En el caso de que el recurso se base en un error en la apreciación de la prueba, simplemente se debe señalar el error específico en la apreciación. Por otro lado, si el recurso se interpone por quebrantamiento de forma, el recurrente debe indicar las faltas cometidas, su fecha y, si corresponde, presentar una solicitud de reclamación para subsanarlas. El tribunal, dentro de los 3 días siguientes y sin escuchar a las partes, considerará preparado el recurso si la resolución en cuestión es recurrible en casación y se han cumplido todos los requisitos necesarios. En caso contrario, lo denegará mediante un auto debidamente fundamentado. Es esencial tener en cuenta los plazos para la comparecencia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Estos plazos varían según la ubicación de los tribunales y van desde los 15 hasta los 30 días, dependiendo de la región donde se haya dictado la resolución. Es fundamental recordar que las sentencias contra las cuales se puede interponer recurso de casación no se ejecutarán hasta que haya transcurrido el plazo señalado para preparar el recurso. ¿Hasta aquí todo claro? Bien, pues sigamos con más detalles sobre este recurso de casación penal. Si transcurren estos términos que hemos mencionado antes, es decir, 15, 20 o 30, según donde esté la sede del tribunal, y no se ha interpuesto el recurso, el LAG dictará decreto declarándolo desierto y, por tanto, la resolución quedará firme. Aunque contra este decreto cabe recurso directo de revisión que más adelante vamos a estudiar. Una vez interpuesto el recurso y transcurrido el término del emplazamiento, el LAG designará al magistrado ponente que corresponda por turno y formará nota autorizada del recurso en el término de 10 días, tiempo durante el cual el fiscal y las partes se instruirán y podrán impugnar la admisión del recurso o adherirse a él. Formada la nota, se unirá al rollo, nunca mejor dicho porque vaya rollo, y los autos pasarán al magistrado ponente para instrucción por término también de 10 días. Y entonces, la Sala dictará la resolución que proceda sobre la admisión o inadmisión del recurso, previo informe del ponente. ¿Y cuándo será el recurso inadmisible? Pues en todos los supuestos que tenéis recopilados en pantalla y que os animo a que les echéis un vistazo, como siempre. La inadmisión se adoptará mediante auto, pero para ello será necesario que el acuerdo se adopte por unanimidad de la Sala. Si por el contrario hay final feliz y se admite el recurso, se acordará mediante providencia y el LAG procederá al señalamiento para la vista en su caso. Y si no se va a celebrar vista, la Sala señalará el día para el fallo. Sea como sea, tanto si se admite como si se inadmite el recurso, ya no cabe ningún otro recurso. La vista se celebrará cuando lo soliciten las partes y la duración de la pena impuesta en la resolución recurrida sea superior a 6 años o cuando el tribunal, de oficio o a instancia de parte, estime necesaria celebrarla. La vista se celebrará en audiencia pública con la asistencia del Ministerio Fiscal y de los defensores de las partes. La duración de la pena también afectará al número de magistrados que constituyan la sala en la vista, ya que se constituirán 5 si la duración de la pena es mayor de 12 años y se constituirán 3 magistrados si la duración de la pena es igual o menor de 12 años. Concluida la audiencia pública, la Sala resolverá el recurso dentro de los 10 días siguientes y contra dicha resolución no cabe recurso. Basta ya de tanto recurso, por favor. Bien, si la resolución considera que se ha cometido el quebrantamiento de forma, se ordenará la devolución de la causa al tribunal del que procede para que la reponga al estado que tenía en el momento de cometerse la falta. Y así, una vez repuesta a ese momento, la sustancie y termine con arreglo a derecho. Pero si la Sala considera que no se ha cometido quebrantamiento de forma, declarará no haber lugar al mismo y procederá en la misma sentencia a resolver sobre los motivos de casación por infracción de ley. Es decir, primero resolvemos acerca del posible quebrantamiento de forma y después sobre la posible infracción de ley. Si la Sala estima cualquiera de los motivos de casación alegados, declarará haber lugar al recurso y casará y anulará la resolución. Y si lo desestima, pues como es lógico, declarará no haber lugar al recurso. Otro recurso extraordinario es el de revisión. Se interpone ante sentencias firmes. Pero, ¿no habíamos dicho que cuando las sentencias quedaban firmes ya no cabía más recursos ni más historias? Así es, pero como veréis, se puede solicitar la revisión de sentencias firmes en supuestos muy concretos y excepcionales en los que, como vamos a ver, está más que justificada esta revisión.
Estos supuestos están recogidos en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y son los siguientes. Os los comento y me decís si son o no son motivos de peso para recurrir una sentencia aunque sea firme. Primer supuesto. Cuando haya sido condenada una persona en sentencia penal firme en la que se haya valorado como prueba un documento o testimonio que ha sido posteriormente declarado falso o que haya valorado la confesión del encausado que fue arrancada por violencia o coacción. Segundo supuesto. Cuando haya recaído sentencia penal firme condenando por el delito de prevaricación a alguno de los magistrados o jueces intervinientes en virtud de alguna resolución recaída en el proceso en el que recayó la sentencia cuya revisión se pretende, sin la cual el fallo hubiese sido distinto. Tercer supuesto. Cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes. Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba que, de haber sido aportados, hubiesen determinado la absolución o una condena menos grave. Y quinto supuesto, cuando resuelta una cuestión prejudicial por un tribunal penal, se dicte con posterioridad sentencia firme por el tribunal no penal competente para la resolución de la cuestión y dicha sentencia resulte contradictoria con la sentencia penal. En fin. Para interponer este recurso estará legitimado el propio penado y en el caso de que éste haya muerto, estará también legitimado su cónyuge o quien haya mantenido convivencia como tal y también sus ascendientes o descendientes. Ah bueno, y también estará legitimado el fiscal general del Estado, que se me olvidaba, pobrecito. Este recurso de revisión se interpondrá ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que lo autorizará o denegará mediante auto no recurrible previa audiencia del Ministerio Fiscal. Autorizado el recurso, el que lo promovió dispondrá de 15 días para su interposición. Es decir, lo particular en este recurso es que hay una fase previa de autorización, por así decirlo. Y ya pues a partir de aquí se siguen los trámites establecidos para el recurso de casación por infracción de ley que ya hemos visto. Si se estima el recurso de revisión y en consecuencia se dicta sentencia absolutoria, eso quiere decir que se absolverá a alguien que ha sido injustamente condenado. Y eso está muy feo. Así que, en estos supuestos, los interesados o sus herederos tendrán derecho a las indemnizaciones civiles que correspondan, que serán satisfechas por el Estado. Y el Estado podrá, a su vez, repetir contra el juez o tribunal que dictó la sentencia condenatoria. En cuanto al recurso de anulación, se puede interponer cuando se ha dictado sentencia en ausencia de la persona condenada. Y se podrá hacer en el mismo plazo y con los mismos requisitos y efectos que los establecidos en el recurso de apelación. El plazo para poder interponer este recurso se contará desde el momento en el que se acredite que el condenado tuvo conocimiento de la sentencia. Y terminamos esta lección hablando de los recursos contra las resoluciones de los LAG. Porque sí, amigos, por si no fuese poco, estas también pueden ser recurridas. Entre las resoluciones del LAG distinguíamos en una de las pasadas lecciones entre diligencias de ordenación y decretos. Contra las diligencias de ordenación siempre cabrá recurso de reposición, y contra los decretos también cabe recurso de reposición, salvo en aquellos supuestos en los que la ley establezca que se ha de interponer recurso de revisión. Lo más importante aquí es distinguir entre el recurso de reposición y el de revisión. El recurso de reposición lo resolverá el mismo LAG que dictó la resolución impugnada, mientras que el recurso de revisión lo resolverá el juez o tribunal que decida la cuestión. Aquí os dejamos una tabla para que nos aprendamos de forma más fácil los recursos en cuanto a si son ordinarios o extraordinarios, si son devolutivos o no devolutivos y si tienen o no efectos suspensivos. A darle caña. Y hasta aquí la lección, así que ya sabéis, como siempre, vamos con el mini test. 5 preguntas, 4 opciones por pregunta, una única respuesta correcta, bueno, lo de siempre, ¿no? Si lo necesitáis podéis parar el vídeo y al final en la despedida os dejaré las soluciones. ¿Estáis listos? Pues comencemos. Primera pregunta. ¿Cuál es el plazo para la interposición del recurso de apelación contra la sentencia dictada en un juicio por delito leve? A. 2 días. B. 3 días. C. 5 días. D. 10 días. Segunda pregunta. Un recurso dictado en un solo efecto significa A. Que es devolutivo. B. Que no es devolutivo. C. Que es suspensivo. D. Que no es suspensivo.
Tercera pregunta. Contra los autos no apelables de los jueces de instrucción en el sumario, cabe recurso de A. Reforma, B. Reposición, C. Súplica, D. Queja. Cuarta pregunta. En el ámbito penal, el depósito para recurrir será exigible A. A la acusación popular, B. Al Ministerio Fiscal, C. A todas las partes personadas, D. Ninguna es correcta. Quinta y última pregunta. Para conocer del recurso de apelación en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado es competente A. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, B. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ, C. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, D. La Audiencia Provincial. Bien, pues hasta aquí la lección y el mini test, hasta aquí los recursos y hasta aquí este tercer bloque. Fijaos si hemos terminado cosas. Como veis, ya va quedando menos para terminar el curso. Lo de siempre, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, me la mandáis al correo y os la responderé. Muchísimo ánimo con el estudio, dadle mucha caña y nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!